Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que algunos artículos del Código Civil de Jalisco eran discriminatorios en contra de las personas del mismo sexo que querían casarse. También el presidente Enrique Peña Nieto anuncia una iniciativa para elevar a rango constitucional la posibilidad del matrimonio igualitario. Estos temas provocaron un amplio debate nacional y eso es lo que tocaremos hoy aquí en Ruta 44. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó conceptos del Código Civil de Jalisco que establecían que el matrimonio debía realizarse entre un hombre y una mujer, al considerar discriminatorio que excluyera personas del mismo sexo. La determinación de la Corte abrió la puerta para hacer efectivos los matrimonios homosexuales en todo el país, ya que solamente la Ciudad de México los permitía. El 17 de mayo, en el marco del Día Mundial contra la Homofobia, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para modificar el artículo 4 y permitir los matrimonios igualitarios. En la iniciativa se propone como derecho humano que dos personas, sin importar su origen étnico, discapacidad, condición social, religión, género o preferencias sexuales, puedan casarse. Es un tema, por supuesto, polémico, el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Y saludo con mucho gusto a Jaime Cobian. Él es integrante de Códice, Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Juan. A ver, Jaime, esta situación, nosotros hacíamos un breve recuento. Sí. Ya habíamos empezado con este tema cuando la Suprema Corte de Justicia invalida algunos artículos del Código Civil. Así es. Que en el gobierno de Emilio González Márquez se había especificado eso, ¿no? Claro. Que dijera claro. hombre y mujer. Hombre y mujer, sí, cuando los gobiernos panistas en el país comienzan a defender supuestamente el concepto de familia. Ajá. Y validando esto, pues limitaban el derecho de todos los más de 19 tipos de familia que existen en este país. Y en aquel tiempo la Suprema Corte, cuando hizo esta resolución, abrió la puerta no solo en el caso de Jalisco, sino para otras entidades, ¿no? Claro, sí, en varias partes del país se dio la misma situación y pues comenzó a invalidar esa reforma que se hizo cuando ya existía lo que hoy está quedando, ¿no? Que no había necesidad de decir que iba a ser un hombre y una mujer. Ahora, esta primera determinación de la Corte, de alguna manera avalaba la lucha que ustedes habían sostenido hace tiempo, ¿no? Claro, yo en este caso pues tengo 33 años aquí en Jalisco y en varias partes del país haciendo esta lucha y era un primer paso que se comenzaba a dar. Después vinieron las reformas en el 2011 a la Constitución, en estos acuerdos internacionales, el artículo 4, donde se definía con toda claridad que no debería haber discriminación, que el hombre y la mujer eran iguales ante los ojos de la ley, y esto pues conlleva a un cambio radical en todos los aspectos en este país. Hasta hace, creo que todavía está vigente, en el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo, iban a la Ciudad de México a sostener matrimonios. Sí, en el 2009 se aprueba en la Ciudad de México estas reformas, sí, al Código Civil en la Ciudad de México, y los primeros fuimos nuestra organización llevó a más de 40 parejas de varios estados del país a casar al Distrito Federal, y después comenzamos a meter amparos en varios estados de la República cuando hubo otra reforma constitucional en donde con 5 amparos que se metían se creaba una jurisprudencia para hacer cambios constitucionales. ¿Tú fuiste al Distrito Federal a celebrar tu matrimonio? Sí, exactamente, llevamos como un asunto político, tuvimos que llevar parejas de varias partes del país porque los gobiernos panistas y la propia Procuraduría del General de la República interpusieron inconstitucionalidad en las reformas al Distrito Federal, y entonces un movimiento político que tuvimos que hacer, pese a que nadie todavía entendía que era el matrimonio igualitario, pues fue llevar 5 parejas de varios estados de la República. ¿Y te acuerdas de qué estados eran? Sí, claro, llevamos del estado de Nayarit, del estado de Colima, de Querétaro, de Tamaulipas, de Monterrey y del estado de México. En el caso tuyo, tú ibas representando a Jalisco de alguna manera. Sí, llevábamos 5 parejas de aquí del estado de Jalisco, 4 de ellas que continúan todavía casadas. Ajá. Y así. Bueno, Jaime, ¿cuál fue tu reacción cuando escuchaste este anuncio del presidente Peña Nieto de elevar a rango constitucional el matrimonio igualitario? Pues mira, la sorpresa fue que me invitaran a la presidencia de la República,
para este evento, porque realmente nunca hubiéramos pensado que el presidente iba a hacer un... ¿No sabían de qué se trataba? No sabíamos de qué se trataba. Nos invitaron a muy pocas personas de los estados. De hecho, hubo nada más personas de 4 estados de la República. De aquí de Jalisco estuvimos invitados 2, Rodrigo Rincón y tu servidor. Y no sabíamos, pensábamos que iba a ser un evento en conmemoración de ese día y así de sencillo. Pero no, cuando llegamos, pues sorpresa, porque había una mesa para diálogo. Nos anunciaron que iba a haber 4 secretarios de Estado, que iba a estar el presidente de la República, que nos iba a escuchar. Un día en la noche se hicieron los discursos que se iban a dar por parte de la sociedad civil, los puntos que estábamos pidiendo, y cuando sale el presidente nos escucha y dice, bueno, pues aquí ya tengo yo unas reformas constitucionales que voy a presentar al Senado y a la Cámara de Diputados, pero también están aquí 4 secretarios de Estado, el secretario de Gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Salud, el secretario de Educación, para estas reformas que nosotros pedíamos también en el trato a través de las secretarías se tomaran en consideración, y que era también armonizar todo. Cuando se termine este diálogo con el presidente de parte de las organizaciones, pues nos presenta las iniciativas que realmente nos dejaron impactados, ¿no? Porque nunca hubiéramos pensado que el presidente iba a tomar esa decisión. ¿Esta iniciativa que envía el presidente los dejó satisfechos en esta lucha que han realizado o se quedó a medias? No, pues mira, yo tengo 32 años. Cuando no tenías ni derecho ni salir a la calle, ni de hablar, ni de expresarte, cuando eras reconocido como la escoria social, ahora tener un reconocimiento social como ciudadanos, pues indiscutiblemente que nosotros estamos muy contentos. Habrá partes de la sociedad que cuando no tuvieron, no carecieron del derecho de expresarse, pues no saben cuál es la diferencia de un asunto en otro, y a lo mejor les puede parecer poca cosa. Pero sin embargo, para nosotros los activistas, el hecho de que el presidente lo mencione, ya independientemente si el Congreso y el Senado lo aprueban, es muy importante. Si te parece, Jaime, voy a hacer una pausa. Más adelante abundamos en la propuesta específica del presidente. ¿Te parece? Voy a una pausa, regreso con otro de nuestros invitados. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio contra las personas transgénero. Según sus cifras, al mes, 6 personas son asesinadas por homofobia, y el prejuicio homofóbico permea y distorsiona las investigaciones y la impartición de justicia hasta llegar a los casos donde por homofobia se justifican los delitos. Es un tema, como ya le dije, polémico el que tocamos en esta ocasión. Saludo con mucho gusto al abogado especialista en Derecho Familiar, Guillermo Ogarrio Saucedo. Guillermo, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Guillermo, tú eres un especialista en este campo de la familia. A partir de este tipo de iniciativa que presentó el presidente, y desde antes incluso, se ha creado un movimiento en contra de ese tipo de uniones. Incluso se creó un frente nacional de organizaciones para defender lo que hoy llaman el derecho a la familia tradicional. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que tenemos que cerrar los ojos, hacer un pequeño antecedente para que la gente que nos está escuchando pueda entender el tema. De acuerdo. Porque estamos rompiendo paradigmas, estamos rompiendo dogmas milenarios. Nosotros, pues, ¿quién iba a pensar que aquella jurisprudencia de la Suprema Corte que tuvo vigencia por más de 150 años, que el matrimonio es una institución de carácter público, de interés social, por el cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para su realización personal y la fundación de una familia, y que amaneciéramos de repente con este derecho dinámico, evolutivo, cambiante, en que a partir de febrero del 2015, pues te puedes divorciar porque tú ya no quieres vivir con tu esposa. Entonces, bueno, pues esa jurisprudencia que tuvo vigencia más de 150 años está en el basurero. ¿Estaba contenida en dónde? En la jurisprudencia de la Corte. En la jurisprudencia de la Corte. En la jurisprudencia de la Corte. ¿Hasta de cuánto a cuándo? ¿Cuántos años? Desde 1917 hasta esta fecha. De acuerdo. Pero bueno, el criterio de la jurisprudencia data no de 150, sino de 200 o 300 años atrás, de conservar el matrimonio, porque recordemos que seguimos caminando, que no se permitía el divorcio como rompimiento del vínculo matrimonial.
se podían divorciar y por causales que existían, el adulterio, etcétera, etcétera, abandono, pero no se podían volver a casar. México ha sido pionero en materia familiar, Carlos. Nosotros incorporamos una ley del divorcio en 1914, en pleno periodo revolucionario. Y luego, si caminamos un poquito más, nace la Ley de Relaciones Familiares de 1917, que les pide el jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, e incorpora esa ley de divorcio dentro de un capítulo en forma idéntica, en el cual ahora sí, desde 1914, si yo me divorciaba, quedaba en aptitud de poder contraer matrimonio con otra persona. Si nos vamos al Código Civil francés, que hace 200 y tantos años se promulgó, la obra maestra de Napoleón, que se le recuerda más por el Código Civil napoleónico que por sus batallas. Claro. Pues tú ves la exposición de motivos y no se iba a permitir el divorcio por mutuo consentimiento, y se permite. En las discusiones, esa dinámica lo permite el divorcio por mutuo consentimiento, pero encontramos cosas aberrantes para este momento, que una señora de 40 o 50 años requería del permiso de los padres para poder divorciarse. La razón era muy simple, porque volvía al seno de los padres y le costaba dinero a la familia. Claro. Y los padres tenían que decir si autorizaban el divorcio de la hija de 40 años. ¿Cómo mantenerla también? Bueno, entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que estamos viendo cambios muy rápidos en estos últimos tiempos, desde luego con la incorporación a la Constitución política a rango constitucional, en el primero constitucional, de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación. Y entonces, bueno, la Suprema Corte, que es la que va a interpretar la Constitución, que por cierto, iniciamos el año del 2016 resolviendo la controversia de inconstitucionalidad que planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto del artículo 260 del Código Civil, que dice que el texto del 260, el matrimonio es una institución de carácter público, interés social, por el cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para su realización personal y la fundación de una familia. Y en el diciembre del 2015 ya encontramos que todas las definiciones en otra jurisprudencia de la Suprema Corte, que hablen que el matrimonio es para la procreación. Hombre y mujer quedó superado desde atrás de estas jurisprudencias. Se resolvió que atentaban al principio de igualdad, a la discriminación, y la Corte fue muy clara y era imparable lo que ya veíamos venir para las 32 entidades federativas, aun cuando los estados se reservan en materia familiar para legislar, pero tienen que, conforme al artículo 130 constitucional, respetar los tratados internacionales. Entre ellos están los tratados que ha suscrito el Ejecutivo, que ha aprobado el Senado y que son la ley suprema para todas las 32 entidades federativas, y luego elevar ese rango constitucional, las garantías de los derechos humanos dentro de los primeros artículos. Bueno, pues encontramos un cambio totalmente abrupto a todo lo conceptualización de las definiciones de DeWitt, de Justiniano, que invariablemente hablaban que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Guillermo Garrio, con sus prejuicios, mi tatarabuelo charro, el hermano de mi abuelo funda Charros de Jalisco, tu servidor charro, mis hijos charros, mis nietos charros. Bueno, pues yo confieso mis prejuicios, y en mi clase de Derecho Familiar yo le decía, no debe haber discriminación, deben tener derechos iguales a todas las personas, pero no le llamemos matrimonio, porque matrimonio, la raíz etimológica viene de matrimonium, oficio de madre. Entonces vamos poniéndole otra denominación para no lastimar a la sociedad tan susceptible y vulnerable en estos temas, aun cuando sabemos que primero es el respeto irrestricto a los derechos humanos, por supuesto. Por eso yo subrayé con mis prejuicios sociales y ante esta dinámica de lo que estamos viviendo. Muy bien, Guillermo, me gustó esta primera intervención. En este recuento que haces, vamos a entrar ahora sí a la propuesta que hace el presidente, si quieres, pero tengo que hacer una pausa. Le quiero comentar que habíamos invitado también a este programa a Luis Martínez. Él es integrante de Jalisco es Uno por los Niños, una organización
como otras más, que crearon un frente nacional para defender lo que ellos llaman el concepto de familia. Lamentablemente Luis Martínez tuvo un percance automovilístico y no pudo estar con nosotros. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Unas 1000 organizaciones ciudadanas se unieron para crear el Frente Nacional por la Familia para oponerse a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que permitiría los matrimonios entre personas del mismo sexo. Los inconformes con la propuesta lamentan que se hayan ignorado 240,000 firmas que pugnaban porque en la Constitución se incluyera el concepto de que el matrimonio está integrado por un hombre y por una mujer. El matrimonio o el debate sobre los matrimonios gays es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Me gustaría, Jaime, que si pudiéramos hacer una retrospectiva también de lo que ha sido la lucha. Hace un momento hablabas de esto y creo que escribiste un libro al respecto, Sí, exactamente, ¿no? Se llama Los Jotos. Ajá. Es un libro que trata de legitimar las exigencias sociales que hacemos actualmente, porque no ha habido interés pues de ningún historiador ni de nada de ver en dónde estuvo la gente de la diversidad sexual en las luchas sociales, porque tampoco era fácil encontrar esta información, ¿no? Cómo hubo gente de la diversidad sexual en la independencia de México, cómo Morelos dice que perdona a todos aquellos que estuvieron en contra de la lucha insurgente, pero a todos que hubieran encontrado cometiendo el delito de sodomía en la revolución, pues no los perdonaban, y lo mismo el virrey, de la misma manera, y ahí como Juárez decreta que las cárceles, como López Portillo decreta aquí en Jalisco que se haga una cárcel amplia y un espacio exclusivo para todos los afeminados que hay detenidos aquí en Jalisco. Así decía. Sí, así lo decía. Y luego como Benito Juárez manda a sacarlos de la cárcel para que estén en la lucha contra los franceses, y dice, y si la guerra se gana, pues todos van a quedar perdonados, menos aquellos que hubieran estado adentro por el delito de sodomía. O sea, así se ha escrito pues este libro, tratando de legitimar, o sea, cómo para la lucha social no ha habido distinción alguna para tomar armas y defender al país, construirlo, pagar impuestos, pero en el momento del otorgar derechos no ha habido esa misma igualdad. ¿Qué episodios narras, por ejemplo, del caso de Jalisco en ese libro? Pues está todo el periodo de posrevolucionario, en los años 30, todos los presidentes municipales que en sus informes cada año presentan, 3 de ellos que están increíble, en el Parque Revolución, que es un parque emblemático para la gente gay, están en la placa de los que inauguraron, están 3 expresidentes municipales que eran los que informaban cada año cuántos afeminados detenían por el simple hecho de ser afeminados y mandaban en cuerda a las Islas Marías a que se quedaran allá. Y ¿El delito era ese? El delito era ser afeminado, aunque no había ninguna ley, ni reglamento, ni código que penalizara el ser afeminado. Pero la gente, la sociedad determinaba, como son los cambios en la cuestión moral, determinaban que era inmoral que estuvieran en la calle y los mandaban detener. Jaime, acuérdate que todavía en los 80s, los 90s, sí, no, claro, las policías preventivas detenían a los homosexuales en el Parque de la Revolución. Claro, les decía que es emblemático, y luego emblemático porque en el Parque Revolución en 1990 hay más de 176 gays que desaparecen y aparecen asesinados con el tiempo. Y digo, pues a mí me tocaba, yo repartía cuando viene la pandemia del SIDA, en el 84 a mí me tocaba llevar condones para regalarle a la comunidad gay, y pues cada 2 cuadras me detenía la policía porque era una falta administrativa traer un condón. A ver, Jaime, en los 80s. De las cuerdas a las Islas Marías, sí, a hoy el debate es distinto. Claro. Por ejemplo, decía, Guillermo Garri, en sus prejuicios, que los reconoce, que él está en contra que se le diga matrimonio, que sean uniones, pero no matrimonio. Sí. Bueno, mira, la exposición de motivos es algo que yo me toca platicar con mucha gente que por ejemplo, con gente de la derecha, que dicen que no debe de llamarse matrimonio. En la exposición de motivos para la presentación del Código Civil en México, los diputados en el tiempo que la hacen es cuando está contra el clericalismo, contra la iglesia, en el asunto de la laicidad, y nunca hablan de la misma etimología que se habla hoy en día. O sea, ellos dicen, el matrimonio es porque la mamá, pero el padre es el que aporta, y por eso, o sea, hacen una concepción totalmente a lo que tiene que ver
con el día de hoy el matrimonio. Y luego dicen, también la iglesia dice, bueno, es que eso es antinatural. Y yo me acuerdo que en el Concilio de Trento hay más de 19 tipos, hay 14 tipos de matrimonios, entre los que hay un obispo con Jesucristo, un sacerdote con Jesucristo, y pues no sé si le pidieron permiso una vez a Jesucristo, si estaba de acuerdo para casarse con ellos. Pero digo, así hay un montón de cosas. El asunto aquí, lo más importante es que hoy en día estamos viviendo cosas que no hubiéramos pensado que iban a cambiar, o que un presidente de la República nos hablara, hubiéramos pensado que hubiera sido más fácil que el gobernador del estado nos hablara para platicar con él cuando lo apoyamos para llegar a gobernador, pero no, nos habló el presidente de la República en este compromiso de cambio, ¿no? Muy bien, Guillermo Garri, un camino difícil que se ha seguido en este terreno. E insistiendo en el tema de las uniones civiles, cuando comentaba yo que para no lastimar a la sociedad y dando los mismos derechos que un matrimonio, pero con una nominación distinta, pues me di a la tarea de hacer un análisis comparativo de la mayoría de los países del mundo. Y bueno, pues encontré que todavía es lo mínimo los países donde se autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Argentina fue el primer país aquí en América Latina que dio el paso. Ya se vienen sumando otros países. Estados Unidos, pues ya sabemos que a partir de aquella resolución de un juicio contra otro juicio, ya se pudo autorizar, por la enmienda 14, no recuerdo cuál, en toda la Unión Americana, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y como decía atinadamente Jaime, pues el primer estado o la primera entidad federativa pues fue el Distrito Federal, y ya estamos hablando de un buen rato, ¿no?, que lo incorpora. Y al analizar esos países, ahí también encontré el mismo sentido que algunos doctrinistas compartían con el punto de vista que yo, sin saber que también se preocupaban por la nominación, decían, bueno, vamos llamándole uniones civiles, con todos los derechos iguales que lo que es un matrimonio, pero para que la sociedad civil no se sienta lastimada, esa sociedad conservadora que durante mucho tiempo ha concebido el matrimonio como entre un hombre y una mujer, y con derechos sociales, por supuesto, al hablar de todos los derechos, abargo todos los derechos. Acabamos de recibir la resolución, tesis todavía aislada, pero que va a ser jurisprudencia, como anuncié una vez allá, en una reunión que tuvimos, Jaime, ¿te acuerdas? La adopción para si quieres, ahorita entramos al tema de la adopción, pero termina con esta idea. No, pues la idea que yo sigo sosteniendo, que no lastimaría absolutamente a la sociedad civil el que se le llamaran uniones civiles con todos los derechos. Es que cuesta todavía mucho trabajo, con los prejuicios que he venido confesando, decirle a una persona acostumbrada a la familia, como de hombre y mujer, decirle, es matrimonio. No, es una familia. Sí estoy de acuerdo que es una familia, eso no lo voy a discutir. Puede ser una familia unimaternal, nomás mamá, divorciada, madre soltera, padre viudo. Hay muchas modalidades de familia. Aquel viejo concepto de la familia nuclear está totalmente superado, de papá y mamá e hijos, papá con el rol de conducta estereotipado que se va a trabajar y es el proveedor económico, ahora no, ¿verdad? Pero todo esto ha sido un cambio. Y yo les digo que mi generación ha sido la más importante, la del 1950, del 50 a este año hemos revolucionado al mundo, Carlos, más que todo el resto de los años que tiene la humanidad. Guillermo, dices tú del prejuicio que no se liga a matrimonio. ¿Consideras que la mayoría de la gente que nos está viendo estaría de acuerdo contigo? Habría que consultarlo. ¿Pero tú qué percibes? Tú dices para no lesionar, dices tú. En los foros que he estado, en las gentes y los medios en que me muevo y que platico, ellos estarían de acuerdo en la nominación de uniones civil. Unión civil. Y podemos buscar otro nombre, si no queremos imitar el de allá. Tengo que hacer una pausa y después le preguntaré a Jaime qué opina de las uniones civiles. El debate sobre los matrimonios gays es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Jaime Cobian, no matrimonios sino uniones civiles, ¿estás de acuerdo? No, porque si habláramos, por ejemplo, de alguna fruta o de algún partido de fútbol, pues a lo mejor ahora se llama división escolar o no sé, ahora se puede llamar melón chino y al rato se puede, pero es un asunto de derecho.
Entonces, cuando hablamos de un asunto de derechos, queremos igualdad de derechos. Hasta en el concepto y en el nombre. En el nombre, porque no estamos yendo a la iglesia a casarnos, sino bajo el Estado. Entonces, si la ley marca que es la familia, bueno, es que también falta la reforma a la Constitución para los conceptos de familia. Hay más de 19 tipos de familia, entonces el Estado está estancado en decir familia cuando ya hay familias. Pero, y no podríamos permitir que se llamara de otra manera, pues porque el Estado marca que es familia. Esto quiere decir que cuando yo, por ejemplo, voy a una tienda de conveniencia, a mí no me dicen, tú eres gay, ¿verdad? Entonces, como tú no te puedes llamar matrimonio, no tienes todos los derechos, en vez del 16% de impuestos, te voy a cobrar el 10%. No, pues porque no hacen distinción para cobrarme impuestos, o cuando se ha tratado de defender el país, pues no te han dicho, pues entonces tú te quedas acá en la retaguardia y tú tiras pedradas en vez de salir, no. No hay, en ese asunto no ha habido distinción, entonces no tendría que haber distinción. Pareciera que es algo muy fácil, o sea, pareciera que es algo muy fácil cuando habla alguien que tiene todos los derechos, y no hablo del maestro Garrio, sino cualquier persona de la sociedad que siempre ha tenido todos los derechos. Pues no le pongas matrimonio, ponle homimonio, no sé qué tantas cosas se les han ocurrido. No, queremos exactamente los mismos derechos, porque más allá del concepto de familia, para lograrlo nosotros como personas de la diversidad, sabiendo que el matrimonio está en decadencia, sabiendo un montón de cosas, el significado para nosotros es el reconocimiento como ciudadanos. Porque recordemos que todos los estados garantizan que la familia sea la garante en todo. Entonces, ¿cómo me van a reconocer como familia? Pues solamente que se llama matrimonio. Entonces, la discusión de nosotros no es que nos queramos estar casando, porque pues habrá muchos que se quieran casar, habrá otros muchos que no se quieran casar, sino el reconocimiento como ciudadanos. ¿Por qué el reconocimiento ciudadano? Porque en el momento que el núcleo donde hay más discriminación para la gente de la diversidad sexual es la familia, donde están los mayores de los prejuicios. Y los prejuicios porque el papá, la mamá han visto cómo tratan a la gente de la diversidad en la calle. Entonces, si se topan con que tienen un hijo gay, pues entonces entran en un problema, ¿no? En un conflicto. Pero si el Estado garantiza que los gays también se pueden casar y también pueden construir una familia, entonces el concepto va a cambiar de los padres hacia los hijos. Va a decir, pues entonces mi hijo no es algo que esté en contra de la sociedad, sino que tiene los mismos derechos y goza de los mismos derechos, y podrá ser también él, pues una parte de la sociedad considerándose familia. No llamarlo matrimonio regresaría al término de la discriminación. Volveríamos a la discriminación. Pues ¿por qué me van a nombrar diferente si yo soy igual que todos los demás? O sea, pago los mismos impuestos, tengo las mismas obligaciones y tendría que tener los mismos derechos. Ahorita te pregunto sobre el tema de matrimonio igualitario. ¿Qué significa esto? Guillermo Ogarrio, pues no, tu propuesta, por lo menos en esta mesa, no avanza. Yo no sabía, esto lo hemos discutido, de que los defensores de los derechos gays, ellos quieren que se le llame por su nombre como matrimonio. Yo confieso mis prejuicios y los sigo sosteniendo, que matrimonio es oficio de madre, y no veo a Juan y a Pedro siendo el oficio de madre. Entonces vamos llamándole bien a las cosas desde su definición y su raíz etimológica. Ojo, respetando totalmente los derechos. Aquí estamos en un punto que mi tesis sí tiene sustento a nivel universal, porque muchos países llegaron a esa conclusión de que vamos denominándole uniones civiles. ¿Cuántos países revisaste o en cuántos casos concretos? Pero más de 200. ¿Más de 200 le llaman uniones civiles? No. ¿Cuántos países revisaste? Me preguntas, sí, Carlos, más de 200. ¿Y cuántos encontraste? Encontré en un porcentaje del 70 o 75% sobre uniones civiles y un 25% sobre matrimonio. Es decir, los menos, como lo dije en la otra cápsula, son los que han venido incorporándose ya como matrimonio, pero esto es inevitable, y no lo dije hoy, también lo dije hace mucho tiempo, el que se les reconozcan la totalidad de sus derechos. Ahora, cuando dices la totalidad de sus derechos, vamos dejando ahí el debate si no sería discriminación no llamarles matrimonio, pero ¿eso incluye la adopción, por ejemplo? Por supuesto, y aquí está la resolución. Traje la tesis, esta última que acaba de salir en diciembre del 2015, en la que, bueno, pues ya la Corte también dice que la adopción por parte de matrimonios de personas del mismo sexo es totalmente viable y que no se puede evitar. Pero esto yo lo sostuve hace 20 años.
No hay ningún artículo en el capítulo de adopción que te diga que por tus preferencias sexuales no podrías adoptar. Entonces, esto estaba totalmente superado, pero ahora se presenta el matrimonio entre personas del mismo sexo y este supuesto, esta hipótesis, lo resuelve la Corte diciendo, pueden adoptar perfectamente. Muy bien, hemos navegado, Jaime, de las famosas sociedades de convivencia también, que era otra forma también de llamar esas uniones. Bueno, mira, las sociedades de convivencia cumplieron un espacio en el tiempo. Las sociedades de convivencia, pues en ese tiempo yo era dirigente de un partido político a nivel nacional y bueno, le apostamos al tema de las sociedades de convivencia porque permitía el mayor de los triunfos, que era la discusión social de una manera seria sobre derechos de la gente de la diversidad sexual. Por eso caminábamos, comenzar a abrir el debate de manera seria. Nosotros en los estados les pedíamos a los gobernadores ese compromiso, a los diputados. Nosotros queremos que aborden el tema de una manera seria para que pueda existir un cambio cultural social. Que eso permitirá a la larga pues que todo esto sea como una anécdota que pasó, ¿no? Es decir, todos esos 400 años que hubo discriminación hacia los sectores de la diversidad sexual, pues no debieron de existir, porque no hablamos de la discriminación de los años 70 para acá, no, hablamos desde la llegada de los españoles, o sea, más de 486 años que los sectores de la diversidad sexual han sufrido discriminación, y no solamente discriminación, los prejuicios sociales, los asesinatos, la persecución y un montón de cosas que le han afectado a los sectores. En algunos países, claro. O sea, ahorita ya no sé cómo se posible por ejemplo, lamentablemente todavía aquí en Jalisco, como en muchas partes de la República, hay más de 15 o 20 municipios que prohíben las prácticas homosexuales en la calle. A ver, Guillermo, yo quisiera preguntarte a propósito de los ayuntamientos que menciona Jaime, una cosa son los prejuicios personales y otra cosa son las instituciones. ¿Qué pasa cuando, pese a estas reformas o determinaciones de la Corte, hay oficiales de registro civil que se niegan a celebrar un matrimonio? ¿Qué hacer en esos casos? No, bueno, pues el procedimiento legal ya lo han venido utilizando la comunidad gay y lésbica en el sentido de promover el amparo y a través de la demanda de amparo se obliga a la autoridad administrativa para que lleve a cabo el divorcio. ¿Pero es necesario llegar al amparo, Guillermo? Ya con todos los antecedentes de las resoluciones de la Corte y la orden que le dan al Congreso, por ejemplo, de Jalisco, para que se reforme el artículo 260 y que se suprima el de que el matrimonio es una institución de orden público de interés social entre un hombre y una mujer, y eso se va a quitar entre dos personas, va a quedar. Ahora en Jalisco hay otra, porque nosotros promovimos desde el año 2002 que hubiera una penalización de la discriminación o el atentar contra la dignidad de las personas en el estado de Jalisco. O sea, hoy un oficial del registro civil que no quiera casar a una pareja del mismo sexo comete un delito penal que es ¿abuso de autoridad? No, es discriminación. O sea, atentar contra la dignidad de las personas al no dar igualdad de derechos. Eso ya está. Pero amanecemos con la resolución, Jaime, de la Corte el día de hoy, de que ya no prospera la indemnización por el hecho de que se hubiera negado a celebrar el matrimonio a esa autoridad. O sea, fue un retroceso. Fue un retroceso. Si quieren, ahorita andamos en ese tema. Tengo que hacer una pausa, regreso con más. El debate sobre los matrimonios gays, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, me quedé con esa duda, Guillermo. Decías que la Corte suprimió la indemnización. ¿De qué? ¿Por qué no le explicas a la gente que nos ve? ¿Cómo no? Se pretendía, cuando había una negativa por parte de la autoridad administrativa oficial registro civil a llevar a cabo la celebración del matrimonio, a través de un juicio civil ordinario, una condena de pago por la indemnización al daño moral al haberme discriminado. Voy a explicar. Los daños y perjuicios: daño es menoscabo al patrimonio, perjuicio ganancia lícita que se deja de percibir, pero también entra los derechos de la personalidad con una reparación al daño. Y entonces aquí me estabas coartando un derecho a mi derecho de libertad, valga la redundancia, de igualdad, de no discriminación, y por lo tanto al violarlo tú tenías que repararme el daño.
hubo resoluciones de algunos tribunales en el sentido de que sí operaba y en otros que no, y la Corte resuelve que no opera la indemnización en tratándose de esta hipótesis. ¿Pero cuál fue el argumento de la Corte? Apenas acaba de salir, okay. habrá que estudiar el contenido, duran varios días en engrosarla, no dan el sentido y tendremos que esperar unos 20 días, 30 días. Porque la resolución de la Corte, ustedes seguramente se dieron cuenta cómo oficiales del registro civil se negaba. Claro. Estaban esperando que el Congreso los notificara, etcétera. Sí, etcétera. estaban poniendo un montón de trabas, pero la insistencia de nosotros es que el Código Civil, el Código Penal en el Estado de Jalisco había sido reformado desde hace 2 años y a iniciativa del diputado Jaime Prieto, y la reforma tenía que ver hoy en día con penalizar la discriminación, o sea, te estaban discriminando. Derecho de personalidad es una violación. Exactamente, entonces ahí ya está. Quien no quiera casar, ahí está. Pero ahora caemos en la doble moral de los derechos, porque por ahí escuchábamos al gobernador que decía que en Jalisco ya se gozaban de todos los derechos, y pues no es cierto. No es cierto, porque sí está permitido que yo me pueda casar. Y tuvimos el caso de unas chicas en Zapopan que se casaron en febrero, cuando la Corte hizo la modificación y todo esto. Entonces, dentro de su matrimonio tuvieron a un hijo. Y cuando fueron a registrarlo, no les permitieron el registro, que porque los formatos no estaban no actualizados y no se podía hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Pues tuvieron que, estaban atentando contra su derecho en el municipio de Zapopan y el municipio de Guadalajara. Y le registraron a la niña por la premura de las personas, porque la premura de la gente que no tiene recursos económicos es de que si no registran a la niña y no tiene el acta de nacimiento, no puede ir al Seguro Social para que le den su incapacidad, y por lo tanto no tiene derecho a la leche y todo un montón de mecanismos. Entonces tenían que registrar a los niños. O sea, eso está pasando. Hay más de 300 familias de la diversidad sexual que están en este asunto. Y luego les ponían, no, bueno, es que si la ley dice que si tú estás en el matrimonio y no tienes 180 días antes de haber, o sea, un montón de complicaciones que les presentaron. Tengo curiosidad, ¿cómo fue que anotaron entonces? Pusieron casado, pusieran que eran casadas, pero solamente con el nombre de una de ellas. ¿verdad? O sea, no le pusieron los dos, no le pusieron los dos, ni le reconocieron que era hija de los dos. Y están violando la Convención de los Derechos del Niño, que es algo también muy importante, celebrada el 20 de noviembre de 1989 en la ciudad de Nueva York, suscrita por el Ejecutivo, aprobada por el Senado, y 190 y tantos países que se han adherido a esa convención, en la que se establece que todos los niños tienen derecho a una identidad, a ser registrados de inmediato, claro, con el nombre de los padres, y con la nueva criterio jurisprudencial, pues obviamente que ahí era muy simple, sino donde dice padre y madre, había que testar al final, testado madre, padre, padre, se acabó. Sí, sí. Porque cuando tú vas a registrar a un hijo, jamás te preguntan si estás casado o no. Y si el hijo es tuyo, tampoco no le preguntan. Claro. No le preguntan, oye, y el semen, porque digo, ahí hablaron de que, oye, pero el semen, ¿cómo lo hicieron? A ver, eso no le preguntan. O sea, que preguntan, no viene la ley, o sea, y ahí vienen los prejuicios, y ahí viene lo que tiene que ver con atentar contra la dignidad de las personas. Se nos ha pasado adentrar un poquito de la propuesta del presidente, seguramente tú ya la analizaste. ¿Qué incorpora aparte de lo que hemos hablado ahorita? Lo que incorpora es el reconocimiento en el Código Civil Federal del matrimonio y la reforma en la Constitución para el reconocimiento de muchos tipos de matrimonios y enlaces familiares. Van a tener un problema muy serio, Jaime, con los hijos de matrimonios de personas del mismo sexo cuando quieran ir a Estados Unidos. Explico. Ya. Te hacen la prueba del ADN. Aquí nuestra legislación permite, si yo conozco a una persona y tiene una niña y es madre soltera, yo, Guillermo Garrio, me caso con ella y lo reconozco a la niña, que no soy el padre biológico, como hija mía. Y en México es la hija. Pero si me voy a Estados Unidos, o yo era norteamericano y hago ese movimiento, venía a reconocer, al momento que quiero pasarle a Estados Unidos, dicen que es fraude, los gringos. Es fraude. Sí, y les hacen la prueba del ADN. Bien. Y aun cuando jurídicamente, para las leyes mexicanas, sea hijo de Juan y de María, o de Juan y Pedro, ahora con el matrimonio del mismo sexo, por la prueba del ADN que están imponiendo, ahí vamos a tener un problema muy serio de carácter internacional. Sí, lo más importante de todo esto, y es una exigencia que hemos tenido a través de muchos años nosotros, es armonizar
toda la normatividad a nivel federal y a nivel local. El presidente de la República llegó a ese acuerdo, tenía el secretario de gobierno, le dijo hay que hacer un análisis de toda la normatividad que afecten derechos no solamente de los sectores de la diversidad sexual, porque hay que dejar claro que con la exigencia del reconocimiento del matrimonio y el reconocimiento de familia de la gente de la diversidad sexual, también se benefician un sector muy importante, que es las de las madres solteras, que es un 30% de los hogares en México. Entonces no están reconocidas como familia, como no están reconocidos otros tantos que son minoría, pero entonces las madres solteras no tienen chance de salir a manifestar y exigir derechos. Entonces con este compromiso del gobierno federal en hacer toda la normatividad, hacer un análisis de toda la normatividad para hacer los cambios necesarios, pero no solamente quedó ahí, sino que también instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de Educación y al secretario de Salud también buscar todos los mecanismos para terminar con la discriminación y sobre todo comenzar a educar de manera diferente, que son las cosas que han estado pasando. O sea, el día de hoy hubo un acuerdo de la Secretaría de Gobernación, o sea, van caminando las cosas de manera acelerada, que es lo importante. Muy bien, Guillermo, nos falta mucho todavía de todas maneras para vencer los prejuicios. No, por supuesto. Creo que se va caminando, creo que van lográndose limar las asperezas en los prejuicios. No es fácil explicarle a un hijo, oye, en Cancún, en los cenotes, oye, ¿por qué están estos dos hombres ahí de la mano y abrazándose y besándose, papá? Bueno, pues, ahora tenemos que sentarnos, papás, con una educación en otro sentido, que no la teníamos porque tenemos un cúmulo de prejuicios de que eso no era correcto, mucha influencia de la religión. Claro, indiscutiblemente. No, y ese es parte del cambio cultural, porque al decirte yo que la discriminación que existe en la familia es precisamente por los prejuicios. Porque antes para señalar a un gay en una familia salían, mira, ese que está ahí es un gay, salían a la calle. Y ese es un jotito, ese es esto, gay es un si maricón. Tenía dinero. Gay y joto, pues era como yo que andaba de activista. Y entonces ese es un maricón y tendría que salir a la calle. Hoy en día ya no. Hoy en día tienen que voltear a su casa y ver que a lo mejor el hijo es gay, que la hija es lesbiana, que el esposo a lo mejor es gay o que ella es lesbiana, que el obispo, cardenal, gobernador, presidente municipal, conductor de televisión, director de, no sé, o sea, estamos donde quiera está la gente de la diversidad. Entonces no es salir a buscar, sino hacer el cambio cultural, terminar con los prejuicios y comenzar a construir una nueva cultura que sea mucho más incluyente y respetuosa. A ver si dejan de gritar lo que gritan en los estadios, por ejemplo, exactamente, de fútbol, ¿no? Exactamente. Tengo que hacer la última pausa, regreso a las conclusiones del programa. El debate sobre los matrimonios gays, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Jaime. Sí, bueno, lo primero es que exijan derechos. No somos visibles toda la gente de la diversidad sexual. Hay miles de personas de la comunidad gay que son invisibles, que todavía no salen, que todavía no le dicen a su familia. Hoy estamos viendo cosas diferentes, estamos viendo más apertura. No es un delito ser gay, no es un delito salir y tomarte de la mano, no violas ninguna ley, ni reglamento, ni código. Nadie te tiene que extorsionar porque también era parte de la extorsión todo esto de lo que te estoy platicando. Entonces hay que ser visibles. Está en la gente de la diversidad sexual, entre más visibles seamos, pues los prejuicios van a ir cambiando, ¿no? Van a ir cambiando poco a poco. También, indiscutiblemente, ¿no? Indiscutiblemente que cada quien sabrá si sale o no sale del closet como se dice normalmente, pero salirlo y vivir su sexualidad, y no solamente eso, sino que cuando sales tú del closet, pues también tienes que invitar a tu familia a salir del closet, porque como decía bien Ogarrio, o sea, el prejuicio que tiene el padre, pues porque nunca estuvo preparado porque iba a saber que iba a tener un hijo gay, ¿verdad? Entonces, tiene que salir no solamente el hijo, sino invitar a la familia, entender a los hermanos, cómo van a explicar que tiene un hijo gay. Son cambios que se van a dar dando. Yo creo que a unos 20 años estaremos, bueno,
las discusiones que teníamos en el CUSH hace algunos 5 años, pues esto ya cambió totalmente hace 10 años, esto ha cambiado totalmente y muy aceleradamente. Yo creo que en unos 10, 15 años esto pues será otro mundo, ¿no? ¿Tú estás, confiado en que las reformas que plantea el presidente van a caminar? Yo creo que sí, porque tenemos 11 estados de la República donde ya está permitido el matrimonio. Acaba de salir la resolución en el asunto de Chihuahua y de Puebla. O sea, se van sumando estados donde lo van a tener que hacer forzosamente. Los coordinadores, las fracciones parlamentarias del PRI, del PRD, del PAN. Digo, en Colima estuve la semana pasada y el PAN fue el que propuso la reforma constitucional para que se permitiera, la reforma al Código Civil para que se permitiera el matrimonio. O sea, estamos avanzando en varios estados de la República y yo creo que eso va hacia adelante. Ya ayer vimos disminuido estos 1000 grupos, que si eran 1000 grupos, 1000 asociaciones civiles, uno que hubiera ido por cada asociación, hubiera habido 1000 afuera del Congreso ayer y habían 150, entonces no habrá ni las 1000 siquiera. Entonces, y esto se repitió en todo el país. Entonces va mermando la lucha en contra de los sectores de la diversidad sexual. Nos toca visibilizarnos y hacer la exigencia para que las cosas caminen. Muy bien, gracias, Jaime. Muchas gracias a ti. Guillermo Garrio, tus conclusiones. Bueno, yo creo que es inevitable, a las 32 entidades federativas tendrá que reformarse sus códigos de familia o códigos civiles, aquellos que no tengan, y se va a incorporar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es inevitable como están las circunstancias actuales. Yo vuelvo a decirles a todos los que nos están escuchando que el derecho es dinámico, que el derecho es cambiante, que lo que antes fue, pues ahora no es, y lo que hoy es, quizá el día de mañana no lo sea, y bueno, pues lo único que sí debemos de tener una sociedad plural, tolerante, respetuosa de los derechos humanos, y bueno, pues tratar de tener un grado de cultura distinto al que nos han venido dando milenariamente por parte de nuestros ancestros, y tener una concepción un poquito con más apertura. Y bueno, también yo no quito el dedo del renglón en el sentido de que quizá el día de mañana Garrio tenía razón y vuelva a denominarse unión civil por no ser oficio de madre, pero con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, pero bueno, sin ser una cosa que lastime a la comunidad gay. A ver, has mencionado varias veces la palabra inevitable, que los estados van a tener que entrar en esta reforma inevitable, inevitable, inevitable. Pareciera que se va a hacer esto por mandato y no por convicción, Guillermo. No, es por mandato. Por mandato. No necesariamente estarán de acuerdo, pero tienen que acatarla. No, tienen que acatarla porque tienen que estar acordes al Pacto Federal, y en el Pacto Federal ya la Corte, que es la que interpreta la Constitución, dijo que todos los estados, con artículos que hablen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, son inconstitucionales. Esto es, no hay vuelta de hoja en este momento y con estas leyes. Pero si nos vamos a 10 años atrás, pues nadie no hubiera pensado que yo me podía divorciar nada más porque yo quiero divorciarme. El divorcio incausado. Entonces, esto es cambio tras cambio. Y a lo mejor viene un cambio también tipo retroceso para la comunidad gay. Bueno, muy bien. Guillermo, muchas gracias. A eso me refiero. Muchas gracias, Guillermo. Carlos. Gracias, Jaime. Gracias. Como siempre, nos quedamos con un minuto nada más para una reflexión final en torno a este tema. Pueden avanzar los procesos legales, de hecho ha ocurrido, la Corte ha tenido que intervenir, México ha firmado pactos internacionales, acuerdos, convenios, que le han obligado a entrar en una dinámica de mayor respeto a los derechos humanos, lo cual hay que celebrar y agradecer. Sin embargo, me parece, y es una opinión muy personal, que hay un asunto en el cual tenemos que abundar los mexicanos y tiene que ver con un tema fundamental, la cultura. Mientras no exista una cultura de respeto, que no de tolerancia, respeto precisamente al ejercicio de las libertades de las personas de la diversidad sexual, seguiremos todavía viendo episodios, no solo de funcionarios que se niegan a ejecutar una orden o casar a una persona del mismo sexo, sino también en la vía pública, en la calle, manifestaciones de discriminación que aún persisten. Afortunadamente cada vez son menores, pero existen. Tenemos que abundar e ir acabando con esta cultura machista y intolerante que todavía nos lleva a tener episodios descritos y en forma muy clara y certera por Jaime Cobian en su libro Los Jotos. Hasta la próxima.